Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muchos problemas con el internet, terrible para conectarse, pero bueno, vamos a tener que de todas maneras avanzar, ¿ya? Muy bien chicos, buenas tardes con todos. Vamos a ver entonces, eh, des- estamos, nada, desde el comienzo, cuando hablamos de medio interno, estamos hablando de trastornos del agua, ácido básico. La anterior clase habíamos hecho un resumen muy genérico, ¿no? De lo que significa la fisiología del medio interno. Ahora sí ya vamos a adentrarnos propiamente a lo que es ya a los temas específicos. Entonces, vamos a hablar de lo que es el trastorno del metabolismo del agua. En realidad lo que deberíamos nosotros este, hacer es solamente lo que es diagnóstico y tratamiento. Pero la experiencia a mí me dice que es bien difícil hacer eso, ¿no? Porque estamos en clínicas. Clínicas es diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿no? Sin embargo, es bien difícil poder, digamos, adentrarnos directamente al tema sin haber repasado por lo menos las partes básicas de lo que significa la física, de todo lo que significa el tema. Entonces, fíjense, siguiente. Ok, entonces más o menos para que tengan idea, bueno, yo pienso que cuando hablamos de agua, estamos hablando de sinónimo de vida. Estamos hablando de que nuestro organismo, la mayor parte, dependiendo de la etapa de la vida del ser humano, cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente es más agua. Y en todas las etapas, el agua es vital, el agua es vida y proporcionalmente es siempre más de la parte orgánica sólida, ¿no? Así como lo que pasa con la Tierra. Mira, fíjense ¿no? La Tierra más o menos contiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Un kilómetro cúbico de agua equivale a más de 1 trillón de galones, ¿no? Eh, como sabemos, una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero esto realmente habría que preguntar a los huelguistas de antaño, ¿no? Que hacían huelgas de hambre, que para mí nunca ha existido realmente, ¿no? Pero bueno, más o menos se calcula que un mes puede vivir sin comer y solamente 7 días como máximo sin beber agua, ¿no? Entonces estamos viendo que el agua definitivamente es tan importante en la fisiología orgánica. Siguiente. Más o menos, ¿cómo se ha, se ha visto o se ve la, el agua en el mundo? O sea, las visiones de las distintas culturas, ¿no? Tanto los griegos, los chinos, en fin, hasta nuestra cosmovisión andina de nosotros, o sea, cómo lo vemos el agua, y eso es lo que quiero un poco, digamos, socializar, interactuar con ustedes, para que vean realmente de cómo nosotros lo vemos el agua, no solamente desde el punto de vista científico, técnico, ¿no? Del agua, este elemento vital de la vida, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, por ejemplo, para los griegos, en estos escritos de Hipócrates se veía o decía que Heracles era la divinidad que ejercía mayor influencia en el poder curativo de las aguas, ¿no? Y esto de Herculea es justamente, ¿no? Ese poder curativo, se hizo sinónimo de balnea,
o lugar de cura termal. De ahí que todavía nosotros, no es que todavía, sino tenemos balnearios, ¿no? Donde justamente existen estas aguas que se utiliza para curar, ¿no? El tratamiento consistía para los griegos entre la fe de la acción terapéutica del dios y la aplicación de diferentes técnicas hidroterápicas indicadas por los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, el agua fría se utilizaba para combatir los dolores articulares resultantes de procesos inflamatorios, ¿no? Como por ejemplo en la gota, o de contracciones musculares, ¿no? Ahora, los baños de agua de mar para tratar erupciones cutáneas pruriginosas, por ejemplo, eczemas, estas aguas de agua de mar que sabemos que es saladas, ¿no? Y de toda herida simple se ha utilizado, ¿no? Siguiente. Ahora, el Imperio Romano. La vida cotidiana giraba en torno al agua y su sabia utilización, ¿no? Ahora ya este historiador Pierre Grimal denomina a Roma como la ciudad del agua. Para curar sus males, estos romanos, ¿no? Frecuentaban las estaciones termales de aguas mineral o medicinales, ¿no? Y aún quedan innumerables ruinas en Italia y demás países que pertenecieron al imperio. O sea, el agua no solamente es un componente importante al organismo, sino también se utiliza para curar las enfermedades. Siguiente. La cultura egipcia, fíjense, ustedes saben que una de las fortalezas y una de las joyas que tiene justamente egipcia, ¿no? Es su río Nilo, ¿no? Y justamente el río Nilo es un dador de vida, ¿no? Es un fuente de recursos, es un principal vía, o es una principal vía de comunicación, ¿no? Siguiente. Igualmente los chinos, ¿no? Además del fuego, la madera, metal, tierra, ¿no? El agua es un elemento importantísimo, ¿no? Que explica todos los fenómenos cósmicos, anatómicos, fisiológicos y psíquicos, ¿no? Siguiente. Y llegamos a nuestra cultura, ¿no? De cómo, ¿no? La cosmovisión andina lo ha visto y lo ve el agua, ¿no? Y en realidad es bastante rico, digamos, digamos, los conocimientos en relación al agua, ¿no? Entonces, el agua lo consideran como un ser vivo, ¿no? El agua es un ser vivo, proveedor de vida y de animación del universo, ¿no? Con el agua se dialoga, se le trata con cariño, se le cría, dicen, ¿no? Por otro lado, el agua como ser divino, ¿no? Y sabemos que el agua proviene del Huiracocha, Cocha, agua, Dios creador del universo que fecunda la Pachamama, o sea, la madre tierra, ¿no? Y permite la reproducción de la vida. El agua como derecho universal y comunitario, ¿no? El agua es de todos y a la vez es de nadie. Nadie dice que este es mi agua, ¿no? ¿No? Es de todos y a la vez de nadie, ¿no? Y que se debe distribuir equitativamente, es un derecho universal, ¿no? El agua como ser creador y transformador, ¿no? Eh, ¿No? El agua como recreación social también, ¿no? Las piscinas, todas cosas que tenemos, ¿no? El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad. Y finalmente tenemos el monumento al agua, que es Machu Picchu, que pertenece como un monumento a las habilidades de riego de los ancestrales incas, ¿no? Siguiente. Entonces, el agua se ha utilizado en diferentes prácticas terapéuticas, ¿no? Y que juega un rol importante y que todavía queda como herencia, ¿no? Para nosotros. Ahí tenemos, por ejemplo, la suma, ¿no? La sumac, para sanar del susto y cambio de suerte. Todavía eso lo practicamos como el baño de florecimiento, ¿no? Por otro lado, el yaqui huichuna, ¿no? Botar las penas, ¿no?
el agua como elemento transformador del estado psicosomático de los pacientes, ¿no? El siguiente, estarán viendo qué tan rico es nuestra cosmovisión andina, ¿no? Tanto es así que al agua se le rinde culto, ¿no? En nuestra región, muchos de ustedes conocerán algunas festividades, ¿no? Como, por ejemplo, el Uno Urco, ¿no? El Uno Urco es una festividad que se celebra en los días en los cada 5 de octubre, ¿no? ¿No? Y está justamente ubicado en la provincia de Calca, ¿no? En el conjunto arqueológico, muchos de ustedes deben conocer el Urco, ¿no? También tenemos eh, el Pacharraini, en fin, hay una serie de festividades, ¿no? Que se rinde el culto, repito, al agua en nuestra región, ¿no? Hay una leyenda muy interesante, ¿no? Los que conocen Urco por Calca deben, deben saber que existe esta piedra, ¿no? Ahí es donde justamente todos los 5 de octubre se festeja o se celebra, pues, el Uno Urco, ¿no? Y vamos a leer esta leyenda que es muy interesante, ¿no? De cómo sé que esta piedra existe ahí, ¿no? Dice que cuenta la leyenda que, para variar, dice el Inca Urco, así se llamaba, ofreció a su hija Cusicoyor en matrimonio al curaca que sea capaz de traer agua a la comunidad, ¿no? Luego de un singular combate simbólico de maña, construcción y fortaleza, el pretendiente vencedor logra el cometido. 3 grupos al mando de sus respectivas curacas combaten edificando puentes de soga, barras de madera y piedra, para finalmente entablar, dice, una lucha simbólica con cántaros en las espaldas. Finalmente el curaca vencedor sube con su ejército de hombres ¿no? a traer el agua a la laguna de Cancán, que está para arriba, ¿no? Y sin embargo, y para variar, dice, la princesa Inca huye con su amante, un curaca derrotado, y ambos se convierten en esa piedra que justamente están viendo ustedes, ¿no? Entonces, este culto que se rinde al agua ha sido y es muy importante, ¿no? Como les repito, no sé si tal vez ustedes conozcan a alguien más cultos que se rinden, ¿no? Pero de lo que yo conozco, por ejemplo, en Urcos se festeja cada año el Cocharraini, ¿no? Cocharraini, toda una festividad donde justamente también se rinde culto al agua. Siguiente. Muy bien, entonces, como ustedes verán cómo el agua siempre ha sido definido, ¿no? Como un elemento vital en la vida de las personas a través de todos los tiempos, de las diferentes culturas, ¿no? Y bueno, y nosotros pues menos podría ser nuestros ancestrales incas, como y hasta ahora vemos desde una cosmovisión andina muy interesante la importancia, ¿no? De lo que significa el agua en la vida, ¿no? En la vida misma de nosotros como organismos y también que en la tierra, como hemos visto, las 3/4 partes de la tierra es agua, ¿no? En realidad. Muy bien, ahora sí, ya haciendo un repaso muy somero de lo que significa esto para poder ya entrar a la parte del diagnóstico y tratamiento, vamos a ver algunos temas básicos. Sabemos que el agua, ¿no? Se caracteriza por las 3 Is, ¿no? Regrésalo a la anterior diapositiva. Es un líquido, ¿no? Incoloro, inodoro e insípido, ¿no? Caracterizado por las 3 Is, compuesto por oxígeno e hidrógenos, como sabemos, combinados. Y bueno, repito, ocupa las 3/4 partes de la Tierra y es indispensable para el desarrollo de la vida. Siguiente. La estructura del agua, solo para recorderis, está formada por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes, ¿no? Y el ángulo de estos entre hidrógeno y oxígeno justamente es de 104.5 grados, ¿no? El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza a los electrones de cada enlace, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las funciones del agua que cumple en nuestro organismo? Fíjense el aporte del agua
para las secreciones glandulares, ¿no? Necesitamos agua para las secreciones de las glándulas orgánicas. Es un solvente de las reacciones químicas inorgánicas del cuerpo, ¿no? Es un medio de transporte, ¿no? Es un diluyente para la digestión y absorción de los alimentos. Es un termorregulador, gracias a esto podemos nosotros regular la temperatura orgánica. Mantiene la volemia, ¿no? La volemia. Mantiene la presión arterial, por consiguiente. Mantiene la función renal, ¿no? Definitivamente el agua juega un rol muy importante. O el riñón juega un rol muy importante en la regulación del agua, por consiguiente del volumen y por consiguiente de la presión arterial, ¿no? ¿No? Por eso que es muy importante que en la práctica, cuando nosotros utilizamos antihipertensivos, usualmente y generalmente utilizamos al lado de un diurético, ¿no? Porque el problema no solamente el problema es de bomba cardíaca cuando hablamos de presión arterial, sino también la regulación del riñón es muy vital, importante a través del agua, ¿no? Entonces, fíjense todas estas funciones tan vitales que juega el agua. Aparte de eso, mantiene la concentración normal de los electrolitos. O sea, siempre es en relación a algo, sobre todo, fíjense, cuando hablamos de sodio. El sodio siempre está definido en relación a algo y ese algo es agua. Detrás del sodio está el agua siempre, ¿no? Entonces, yo siempre voy a hablar de sodio en relación al agua, la tacita con azúcar, ¿no? Cuanto más agua, estará más diluido, ¿no? Esa tacita de agua, cuanto menos azúcar, estará más diluido, o más azúcar en relación a esa cantidad de agua, estará más concentrado, ¿no? Entonces, fíjense las funciones vitales que cumple el agua en nuestro organismo. Siguiente. ¿Cómo está distribuido el agua en nuestro organismo? Siguiente. Algo hemos hablado cuando hablamos de fisiología en general del medio interno, pero fíjense, ahora sí ya debemos ya estar fijando algunos conceptos bien importantes, porque en realidad esto nos va a servir justamente para hacer nuestros cálculos en las diferentes patologías, tanto del agua y sobre todo lo que significa el sodio, ¿no? Entonces, el agua es el único solvente y el compuesto más abundante del cuerpo humano, eso ya lo hemos dicho. Y el varón promedio adulto tiene 60% de su peso corporal es agua, ¿no? Y la mujer, el 50%, o sea, la mitad de su peso de la mujer es agua, ¿correcto? La otra parte será sólido, pues, ¿no? Entonces, si siempre hablamos del agua corporal total y siempre utilizamos este concepto importante para poder calcular una serie de situaciones en estados patológicos, ¿no? Entonces, si esto es así, para un hombre que pesa 70 kilos, ¿cuántos litros de agua tiene? ¿No? Entonces multiplicamos 70 por 60, o sea, por 0.6, que sería, ¿no? Sería 42 litros. Y para una mujer que pesa 70 kilos, 35 litros será agua, pues esa persona, ¿no? Entonces, esto ya tenemos que dejarlo claro, ¿no? Para fines de nuestros cálculos, de lo que vamos a requerir, consideramos que en el varón el 60% es agua, en la mujer 50%. Estamos hablando de adulto, de personas adultas, porque esto va a variar en niños, por ejemplo, en neonatos, cuanto más pequeño, más, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo varía esto, ¿no? Siguiente. Fíjense entonces cómo está distribuido el agua según el sexo y la edad. Mira, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que es bueno saber. Les había mencionado, ¿no? En la parte genérica, que cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente tiene más agua. Tanto es así que el feto, no, fíjense, tanto en el varón como en la mujer, el 90% de su peso es agua. Prácticamente es agua, ¿no? El prematuro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes serán prematuros? El 80% cuando nacieron eran agua, tanto en el varón como en la mujer. Ahora sí, vemos en una persona promedio a término, el 75 a 77% es agua, promedio, ¿no? Al que llegó a las 40 semanas de gestación, 9 meses, 75 a 77%. El lactante
¿no? De 65.5 a 70%, tanto en el varón como en la mujer es agua, ¿correcto? Y llegamos a lo que acabamos de hablar. En el adulto promedio, en el varón 60%, en la mujer 50%, ¿correcto? Y en el anciano baja un poquito por muchísimas razones, ¿no? 55% en el varón y en la mujer 45%. La pregunta que se están haciendo todos es que seguramente, ¿y por qué desde el nacimiento prácticamente el hombre tiene más agua proporcionalmente que la mujer en cuanto a su peso? ¿No? La respuesta es de que, ¿no? La mujer tendría, si hablamos de peso, más grasa que el varón. Y el varón, vamos para la otra parte, tendría menos grasa que la mujer. ¿Y qué tiene que ver la grasa con el agua? Justamente el agua y la grasa repelen. De tal manera, entonces, proporcionalmente tendría, yo digo tendría, porque tiene menos grasa. Pero eso en la práctica, hoy por hoy, ya no es tan cierto, ¿no? Por eso los baloncitos estamos más gorditos que las damas, tenemos más grasa que las damas se cuidan mucho más y, bueno, pues queman, así decimos, ¿no? El que hace ejercicio quema grasa, ¿no? Entonces, el que tiene menos grasa tiene más agua. El que tiene más grasa tiene menos agua, ¿no? Entonces, esa sería la razón por la cual ustedes están viendo proporcionalmente, bueno, la mujer tendría menos agua en relación a su peso corporal total. Entonces, ya tenemos que ir viendo algunas cosas importantes. Cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente es más agua. Primer concepto. Segundo concepto, esto va a ir disminuyendo de acuerdo, ¿no? El ser humano va aumentando de edad, ¿no es cierto? Hasta que llegue al adulto promedio, 60% varón, 50% mujer. Eso queda ahí. Ya no me vamos a estar preguntando, doctor, ¿y cuánto por ciento consideramos para sacar el cálculo del déficit del sodio? Porque en algún momento del déficit del sodio vamos a necesitar calcular el agua corporal total de esa persona. Y si me están diciendo 60%, 0.6, si una persona pesa 80 kilos, varón, pues si es varón, 80 kilos, será 80 por 0.6. 6 por 8, 48 kilos o litros de agua tiene esa persona. ¿Ya? Ya no me van a preguntar eso. Entonces, 60, 50. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Entonces, si nosotros un poquito más empezamos a disgregar un poquito, ¿no? A ver más específicamente, vamos a ver cómo el agua se distribuye en los diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, a nivel muscular, en los músculos está el 50% de todo el agua. Eso es lo que estamos calculando, 35, 40 litros, depende. La mitad prácticamente está en los músculos. En la piel, fíjense, el 20%. Por eso cuando uno transpira, ¿no? A veces patológicamente, rapidísimo, se deshidrata, pierde agua, ese cuerpo, ¿no? Se ha deshidratado, ¿no? Entonces la piel, fíjense, 20% del agua. La sangre es el 10%, la sangre. Cuando uno pensaría, oye, en la sangre está el agua, ¿no? Y es solo 10%, y otros órganos 20%, ¿ya? Así más o menos está distribuido nuestro agua en los diferentes órganos. Siguiente. Entonces, si esto es así, la pregunta de ustedes es, ¿cuánto necesitamos de agua, ¿no? Por día, ¿no? ¿Cuánto de agua necesitamos por día? La respuesta va a ser, depende de la edad. Depende de la edad. Si un niño, si un pequeñuelo, un recién nacido más pequeño, su organismo es más pequeño,
proporcionalmente, que hemos dicho, necesita más agua, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, acá va a necesitar proporcionalmente más agua, entonces, cuanto más pequeño es el ser humano. Tanto es así, mira, fíjense, en el prematuro, ¿cuánto de agua necesitas por kilo de peso y por día? 150 a 200 mililitros por kilo día. Esto es lo que necesita. Cuando ese ser humano tiene de 0 a 3 meses, va a necesitar 150 mililitros por kilo día. ¿Correcto? De 3 a 6 meses, va a necesitar por día ¿cuánto? 125. Mira, se dan cuenta que va bajando la necesidad proporcional cuanto más edad tenga ya la persona. 125 mililitros por kilo día. Entre los 6 meses a 6 años, 90 a 100 mililitros kilo día. Fíjense, a ver, muchos de ustedes van a ser pediatras, ya tienen que estar viendo esta situación. No es como el adulto, mira, fíjense, a ver, todos la vista abajo, adultos, donde dice. En adultos promedio no tengo problemas porque con que sepa de que yo necesito 30 a 35 mililitros por kilo día, ya está, se acabó, ¿no es cierto? En adulto. Ya vamos a poner 30, tú pesas 60 kilos. Ahora estás pesando 60 kilos, la mayoría de ustedes están pesando 60 kilos. Cuando sean residentes, médicos, seguro van a llegar a 70, 80 kilos, cuidado, o sea que no aumenten. Yo les digo así con experiencia. Ya, cuando yo era estudiante de medicina, pesaba 62 kilos. Jugaba fútbol, la profesional acá. Imagínense, ahora ya ni me preguntan cuánto peso. Entonces, cuidado, tengo que tener mucho cuidado desde ahora. Ya, a muchos alumnos ya no los reconozco, aunque ahora igual que a ustedes, pues ya ni los veo, ni los conozco, cómo serán vuestras caritas, nada. Entonces, ¿no? Pero digamos a los alumnos anteriores, llegan a la interna, ya no los conozco, porque llegan gorditos. Llegan a la especialidad, a hacer la especialidad residente, más gordos. Cuando son médicos, ya irreconocibles. Entonces tiene que estar diciendo, doctor, ¿y usted dónde estudió? Doctor, yo hice su alumno, no se acuerda, pero yo no te conocía así, pues, ¿no? Entonces, cuidado con esto del peso, cuidado, es terrible esto del peso, ¿no? No sé si ustedes están en autos de todo lo que está pasando con esta pandemia. El 85% de las personas que se mueren son gorditos o no, sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces, cuidado, pero a lo que estamos viendo es, se darán cuenta, ¿no? Conforme la persona es más... Vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, atención pediatras. A ver, todos los que van a ser pediatras. ¿Los pediatras hasta qué edad de los pacientes? Hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Atención pediatras, de los 56 matriculados, no sé cuántos serán. Mira lo que tienen que saber para cada etapa de la vida. En cambio, los que vamos a ser médicos de adultos, suficiente saber que pesa pues de 30 a 35 o donde requiere 30 a 35 mililitros por kilo día. O sea, si tú tienes 60 kilos por 3, tú necesitas 1800 mililitros en 24 horas de agua. En cambio, el pediatra tiene que saber, por ejemplo, si su pacientito tiene 7 años, ¿y cuánto necesita 7 años? Oye, de 75 a 85, el cálculo es mucho más específico, ¿no? Por si acaso, el pediatra ve hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. A partir de 18 años, ya pero lo ve el internista, el médico de adultos, ¿no? Por eso que en la pediatría hay especialidades, ¿no? Hay neonatólogos, primero perinatólogos, aquel que todavía ve, ¿no? Cuando está dentro de la barriguita, ¿no? Hacen medicina fetal. Hay gente que se dedica solo a ver patologías, enfermos, desde que están en la barriga del vientre
mujer. Me perdonan un ratito, por favor, tengo una llamada. Espero, no van a irse, ¿eh? Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue a Marco? Ya. Ujú, ujú. Ah, ya. Ya. No te preocupes, yo lo voy a chequear ahorita. ¿Y cómo se llama? No, no hay problema. O sea, más bien, no sé cómo estaba la función renal, pero vivir con dos o vivir con uno es igual. O sea, el hecho de que tenga un riñón que el medicamento, no pasa nada porque finalmente, como te vuelvo a repetir, felizmente tenemos dos riñones, ¿no? Pero con uno se puede vivir. Hay mucha gente que ha nacido con un solo riñón y ha vivido toda su vida. Seguro que está en eso, no te preocupes, yo voy a ver ese tema, ¿ya? Sí, está en la cama seguramente en este, no te preocupes, voy a estar chequeando. Ahora, ahorita voy a entrar al sistema, voy a chequearlo. Sí. Mira, ayer me dijo que estaba afectado casi 45-50% de pulmones por el tema del COVID, pero no está catalogado como grave, ¿no? No es un cuadro moderado que requería de todas maneras quedarse, ¿no? Probablemente en otro escenario lo hubieran mandado a su casa, mejor estate en tu casa. ¿Sí? Yo le dije al doctor, mejor hospitalízalo y vamos a chequearlo acá. Pero esta situación, a veces las evoluciones son impredecibles. No es una cosa que hoy mira el pronóstico, pero de todas maneras, como está acá, no hay problema. ¿Ya? ¿Ya? Sí, le voy a dar una mirada, no te preocupes. Ahora ya he terminado mis actividades y voy a darle una chequeada. ¿Ya? Listo. Muy bien, hombre. Ya, Danielito. Ya, cualquier cosa, estamos en contacto. Bueno, entonces, a ver, retomando. Entonces, ese es el asunto. Les decía que en la pediatría hay pues muchas subespecialidades, ¿no? Los perinatólogos, luego tenemos los neonatólogos, ¿no? Luego los pediatras que, bueno, ven pues preescolares, escolares. Y tenemos también la medicina del adolescente, ¿no? Felizmente ustedes ya no están ahí, ¿no? La adolescente justamente ve pues estos pacientes de 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿no? Entonces la pediatría es bastante amplia, ¿no? Siguiente, ya yo sé que tienen otras clases, con esta diapositiva terminamos. Si nosotros queremos también ver ya un poquito más finamente cómo está distribuido el agua en los diferentes compartimentos, vamos a ver pues que habíamos dicho que tenemos dos compartimentos fundamentales, ¿no? Un extracelular y un intracelular. El extracelular, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en niños, hemos dicho que cuando nacen con 75% de agua, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Mira lo que hay en el plasma, solo el 4%. En el intersticio 26. Ustedes tienen que estar manejando ya intersticio, plasma, intracelular, esto. ¿Eh? Fíjense, el intracelular 45%, ¿ya? Y 30% en el intersticio, en el plasma. Eso es un niño. Un hombre adulto que tiene 60%, bueno, acá están como 57, también los porcentajes. Como verán, mira, en lo que es plasma, no varía en el adulto, en el niño, todos son 4%.
Lo que varía es en líquido intersticial, el niño tiene un poco más, 26, en el hombre adulto 15, la mujer 10. Y el intracelular 45 en el niño, 38 en el varón y 30. La cosa es de que el niño al nacer tiene 75%, el hombre adulto 60% y la mujer 50%. ¿Ya? Eso sería, digamos, digamos el porcentaje de agua en los diferentes compartimientos, ¿correcto? ¿Ya? Eso es importante. Ahora, nosotros les había mencionado también en la parte genérica. Nosotros, ¿cómo podríamos calcular? A ver, mi paciente pesa 75 kilos. Oye, ¿cuánto tendrá en el intersticio el agua, no? ¿Cuánto tendrá en el intracelular? ¿Cuánto de agua tendrá, no? ¿Podría calcular eso? Clínicamente, sí podemos decir, tal vez, oye, este paciente le falta agua, o está reteniendo agua al intersticio, fíjate, está con edema, está aumentado de peso, o está deshidratado. Podemos, clínico, nosotros somos clínicos, pero ya calcular de cada espacio cuánto de agua tiene, ¿será posible? La respuesta es sí. Hay diferentes métodos, ¿no? Físico-químicos que permiten calcular cuánto de agua tiene esta persona de acuerdo a su peso, en el intracelular, en el intersticio, en el intravascular. Y dentro de eso, uno de los métodos muy importantes, interesantes para calcular esto, es justamente mediante la bioimpedancia eléctrica. A ver si por ahí, a ver, anoten, bioimpedancia eléctrica, ¿ya? Que lo van a leer y en la próxima clase les voy a preguntar en qué consiste. Porque clínicamente, muchachos, sí podemos evaluar, nosotros somos clínicos. Yo puedo decir, a esta persona, a este paciente le falta agua, está deshidratado. O puedo decir, o esta persona está con bulimia normal. O puedo decir, esta persona está con bulimia incrementada, está sobrehidratado, ¿no es cierto? Entonces, sí es posible. Pero ya calcular específicamente cuánto tiene un intersticio de agua, eso ya mediante estos métodos. Entonces, la próxima clase, seguramente alguien de ustedes me va a decir. Ahí vamos a quedar, ¿ya? Delegada, toma lista, no sé, a ver, ve la forma como tomas lista y también graba la clase, ¿ya? Graba la Sí, clase, ¿ya? doctor. Y toma, sí. Una consulta. Para el sábado va a exponer el grupo de imagenología, ¿verdad? Doctor. Hola. Ya, doctor. No, no Ahora le... sí, sí. Ahora sí recién te escucho, ¿eh? Ya. Sí, doctor, yo también. Ya, entonces, bueno, graba la clase y llama lista, pues, ya, para ir subiendo. Ya, doctor, está bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias.